entonces, ¿qué ocurre? Él es el ministro de la presidencia de Administración Pública y además es el director ejecutivo de Fideicomiso Pro Pedernales. Hoy, esta tarde, el gobierno presenta su plan para reunificar o fusionar algunos ministerios, eliminar varios eficientizar el ministerios. organigrama público. Entonces, me imagino que como eso se va a presentar a las 4, él no va a adelantar qué es lo que va a ocurrir, ni Pero puede puede dar hacerlo. algunas pistas. Ni puede hacerlo porque Un avance, un aperitivo. ahí estará el presidente. Pero de eso, en sentido general, ¿qué puede decir? No antes que pasemos a Pedernales. Ayer de Julio. Él no puede hablar de eso. Pero muy buenos días, muy buenos días. Gracias, Julio. Saludos a todos los amigos aquí de la cabina. Yo tenía el interés de venir esta semana, luego de esta tarde, para hablar un poco de eso en detalle, pero el amigo Pedro desde el jueves me combinó a mi presencia. Gracias. Por un comentarito. Y yo por el respeto que le tengo a Pedro recíproco. y al programa, quise venir a aclarar algunas cosas. Pero con relación a lo de esta tarde, el presidente en la semanal estará anunciando conjuntamente con nosotros una serie de decisiones en lo concerniente a la racionalización de la administración pública. Como tú acabas de mencionar, Julio, no puedo dar muchos detalles, pero sí puedo anunciar que habrá eliminaciones de ministerios importantes, de direcciones importantes, fusiones. O por lo menos propuestas. Bueno, claro, propuestas. Muchas tienen que ver con aspectos de ley que tendremos que someter al Congreso. Exacto. Para llevar a discusión al Congreso. Otra, las que son por decreto se van ahí mismo. Depende de decretos, que será más sencilla. De igual manera, una serie de direcciones que entendemos nosotros que de manera separada hacen funciones ineficientes y que conviene a la administración pública su fusión para que puedan realizar una función más efectiva. Y muchas comisiones, gabinetes que están por ahí de hace muchos años también, que ya no tienen ningún sentido. Por lo cual el anuncio del presidente será muy importante, además de algunas disposiciones de contención del gasto público. Porque, como el presidente ha anunciado, la reforma fiscal no solamente corresponde a una reforma tributaria, sino también una reforma al gasto público. Y el gasto público será lo que estará anunciándose en el día de hoy, en una primera fase, porque es importante que hay otras instituciones y otros entes que también estamos estudiando para seguir esto a mayor profundidad. Sin entrar en detalle, en términos porcentuales, ¿cómo se va a reducir el organigrama público? Más o menos según tus cálculos, en términos José, yo te diría que entre un 12 y un 15% de... ¿Entre un 12 y un 15? Si calculamos los ministerios y la cantidad de direcciones, y estamos hablando de ahorro por encima de los 25 mil millones de pesos. Algunos dicen que realmente la nómina no se reduce a ese nivel con la eliminación de algunas instituciones, ministerios y direcciones. Por la experiencia que ya se vivió. El gobierno eliminó la sede EE y la OISOE y eliminó los consejos de las EDES y tomó una serie de medidas con la finalidad de disminuir el gasto corriente en la sede, y lo único que hizo fue que se incrementó. Entonces dicen que se elimina el personal de esa institución, pero ese personal es reubicado en varias instituciones del Estado. Lo que pasa es que en el caso de la sede tenemos que la sede es un sector muy sensible, el cual es un sector de servicios. Y es importante, Julio, aclarar que es cierto que mucho de ese personal también tuvo que redirigirse a las propias distribuidoras y al Consejo Unificado. En el caso de las instituciones que estaremos anunciando esta tarde, habrá algún tipo de reubicación, evidentemente. No estamos hablando que va a haber despidos y desvinculaciones masivas. Habrá también pensiones, porque muchas personas ya tienen muchos años trabajando en estas instituciones. Revisaremos algunos y algunos no podrán seguir, serán desvinculados de igual manera. Pero también hay sectores que están en continuo crecimiento, como el tema del sector educativo, el sector salud, el sector de la seguridad ciudadana, el cual personas con muchas capacidades que están en estas instituciones podrán también pasar ahí. O sea,
Esto es un proceso además importante. O sea, el monto de la nómina global se va a mantener. No, nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Mira, hay elementos importantes, inclusive en cuanto a eficiencias, por ejemplo, administrativas. El tú disponer de 2 direcciones de compra de instituciones que son muy similares, 2 direcciones de comunicaciones, 2 direcciones de recursos humanos, administrativo y financiero, direcciones legales. Hay eficiencia también, inclusive no lo veamos solamente con una eficiencia puramente de recursos humanos y de personal, sino también la eficiencia administrativa hacia afuera, hacia el usuario, hacia la actuación y la actividad de esa administración. No, como se está hablando de gasto público, por eso es que nos enfocamos esencialmente en lo que tiene que ver con el pago de nómina. Simón, vamos a la licitación de Pedernales. No, antes de la licitación. Perdón, José. Sí, está bien. Me preocupa, y se lo dije desde que usted llegó, que se hable de la eliminación del Ministerio de la Mujer para englobarla en un Ministerio de Familia con los jóvenes, con discapacitados. Por favor, no eliminen el Ministerio de la Mujer, que esa es una lucha mundial. Ya eso sí. ¿Es así? No, ya, yo le dije fuera del aire. Sí. No, pero yo quiero que se oiga. Esperen al presidente esta tarde. Ahí zorrilla Osuna, ahora que lo hacen llamar. No hay un debate. No hay un debate de LinkedIn, por ejemplo, que es la principal plataforma de recursos humanos del planeta. No hay un debate en LinkedIn sobre el futuro del trabajo que no incluya la inteligencia artificial. Lo va a cambiar todo. Cuando ustedes hacen esta reforma al organigrama público, ¿se toman en consideración estas tendencias tecnológicas que amenazan con redefinir el concepto incluso de trabajo y de plusvalía? Mira, José, yo creo que nosotros en esta etapa, por lo menos en el caso del Ministerio de Administración Pública, vamos a empezar con, no es inteligencia artificial, pero empezaremos con todo lo que tiene que ver con teletrabajo. Vamos a tomar una disposición que en las próximas semanas se estará anunciando, en los próximos meses. Empezaremos con plan piloto con algunas instituciones públicas y estamos preparando todo el soporte tecnológico que requieren estas instituciones para poder brindar ese servicio, con la finalidad de primero descongestionar un poco las oficinas públicas. Eso impactará en el tema del tránsito. De la igual gente manera, no vaya, pagarle a la gente para que no vaya a las oficinas. De igual manera también va a mejorar un poco el servicio, porque vamos a poder establecer doble tandas para que haya una permanente atención al usuario y al ciudadano. O sea que sí estamos trabajando en ese aspecto. Con el tema tecnológico y la inteligencia artificial, nosotros ahora debo anunciar que nosotros hemos recibido un préstamo del Banco Mundial que tiene un componente muy importante en lo concerniente a todo lo que es el uso de la tecnología y la inteligencia artificial en el servicio civil y en la administración pública. Eso va a empezar a implementarse a partir de enero del próximo año, porque el Congreso recién lo aprobó, y hay como de los 3 o 4 componentes del préstamo, 3 van vinculados directamente a ese aspecto. Simón, la licitación de Cabo Rojo Pedernales. Vamos a ver. Es bueno. Este cuestionamiento que se ha hecho, que una empresa, la que tenía la oferta más cara, 370 millones por encima 321 exactamente. Exactamente. Miren, lo primero que hay que poner en contexto es lo siguiente. Nosotros licitamos no el aeropuerto de Pedernales, que eso es primero y hay que aclararlo, sino el campo aéreo. El aeropuerto de Pedernales tiene varios componentes, como cualquier otro aeropuerto. Campo aéreo, que implica todo lo que es pista de aterrizaje, taxiways, estacionamientos, sistemas de luces, que fue lo que se licitó. Luego entonces... ¿Ahí no está el edificio? No. Entonces luego viene lo que es la terminal del aeropuerto, que todavía no se ha licitado porque el departamento aeroportuario está en el proceso de terminar los diseños de esa edificación. Faltaría también todo lo que es la torre de control, equipos de seguridad. La torre también se licita por separado. Sí. Todo lo que son las edificaciones. Es normal eso. Todo lo que, José, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que son las edificaciones. El campo aéreo se divide de las edificaciones porque lo que nosotros queríamos es avanzar en la parte que es más sensible y que toma más tiempo, que es el campo aéreo. Las edificaciones es algo mucho más sencillo. Será una terminal muy pequeña, o sea, que va a ir creciendo en la medida en la cual lo demanda de los turistas. La torre de control es algo ¿Tiene el espacio para seguir creciendo? Sí, todo está previsto con un master plan debidamente estructurado. Y entonces la última parte, que es cuando entra el IDAC, que el IDAC es que hace el aporte de todo lo que son los equipos de seguridad aérea. Entonces, yo quería aclarar ese primer aspecto, que aquí no se licitó ni el aeropuerto completo, ni tampoco la operación del aeropuerto, que es algo importante.
es la construcción del campo aéreo. Creo que nadie ha dicho eso. No es importante, porque se habla del aeropuerto. Como se habla del aeropuerto, yo quería aclarar. Un aeropuerto no cuesta 65 millones. Claro que no, un aeropuerto vale ciento y tantos millones de dólares, más barato en cualquier parte del mundo. Entonces, dicho eso, es importante también establecer que nosotros no hicimos una comparación de precios. Ustedes saben que la ley de compras y contrataciones establece lo que son las comparaciones de precios o las licitaciones que van dirigidas sobre la base de una propuesta puramente económica, que se estila en algunas instituciones y en otras no. ¿Por qué? Porque el campo aéreo de todo aeropuerto, de cualquier parte del mundo, tiene una serie de especificaciones técnicas y una serie de características técnicas que tienen que ser requeridas y que son exigidas por organismos como la FDA, como la OASI y todo lo demás. La FAA. Exactamente. Entonces, ¿por qué nosotros estamos hablando de que no hicimos una comparación de precios? Aquí no se estaba licitando el que presentara la propuesta más barata. No. Aquí se estaba licitando en dos componentes. Primero, del 100% de la valoración de la licitación, el 70% correspondía a aquellos que tuvieran las experiencias técnicas y los conocimientos técnicos para llevar a cabo una obra de esta naturaleza. Porque no estamos hablando, señores, de construir una escuela, no estamos hablando de construir ni siquiera una carretera, estamos hablando de construir un aeropuerto de 3.1 kilómetros. Los proveedores son muy específicos. Claro, 3.1 kilómetros, que tiene una serie de particularidades técnicas, como por ejemplo, con temas de iluminaciones, el sistema PAPI de iluminación, que son temas muy específicos de manera aeroportuaria, lo cual nosotros no estábamos simplemente diciendo que el que viniera con una propuesta más barata era que iba a ser adjudicado. Eso es importante. El 70% era la propuesta técnica y el 30% la propuesta económica. Entonces, dicho eso, ¿qué hizo el fideicomiso? Solo el 30% era lo importante era la capacidad técnica de cumplir con los requerimientos. La capacidad técnica, que eso es muy usual en procesos de ese nivel de especificidad, como por ejemplo, ustedes pueden ver las licitaciones del tren metropolitano de Santo Domingo, del metro de Santo Domingo, que lo que se está buscando ahí es experiencias técnicas, no propuestas económicas. La propuesta económica tiene un componente de un 30%, no es que no es pero ustedes hicieron un parámetro económico. Claro, entonces ahí voy. Y en base a eso participaron las empresas. ¿Qué se estableció? 3.640 millones. Claro que sí. ¿Qué se estableció? Se estableció un presupuesto base, no un presupuesto tope, un presupuesto base. ¿Por qué? Debido a la particularidad de ese aeropuerto y debido a la particularidad también de los terrenos y el lugar donde está ubicado ese aeropuerto, nosotros no podíamos establecer un presupuesto definido y cerrado. ¿Por qué? Situaciones ponderables muy, muy importantes. Por ejemplo, distancia de las minas del aeropuerto al lugar de donde estarían extrayendo todos los materiales. Algo importante, recuérdense que en un aeropuerto de esta naturaleza, el componente del movimiento de tierra es fundamental, es de mucho peso. Estamos hablando de cerca de un 30% del presupuesto. Eso es lo que significa movimiento de tierra y extracción. Entonces, en Pedernales no existen minas habilitadas para poder llevar a cabo una extracción eficiente como existe en otras partes del país. De igual manera, otros ponderables, el suelo. Nosotros hicimos, el Departamento Aeroportuario, que se encargó de realizar en gran medida todos los estudios para poder llevar a cabo la licitación, no pudo realizar todos los estudios de suelo que requería el aeropuerto por temas de tiempo. Entonces, ¿qué establecimos? Bueno, hay estudios de suelo que tenemos que profundizar en la licitación y en el mismo pliego están establecidos, porque en el pliego se establece que habrá que hacer un trabajo mayor a profundidad para verificar la posible existencia de situaciones como cuevas y todo lo demás que pueden implicar una variación en el presupuesto de la obra. De igual manera, tenemos también, señores, que tener pendiente el efecto Pedernales. ¿Qué significa eso? Pedernales se encuentra a 400 kilómetros de distancia de la República de Santo Domingo. A 400 kilómetros de distancia más o menos de Santo Domingo. Con insuficiencia en transporte, logística, personal. Todo se encarece. Todo se encarece de manera considerable. No es que estamos construyendo un aeropuerto en Santo Domingo, ni en Punta Cana ni siquiera, es en Pedernales. Entonces, por eso el fideicomiso estableció un presupuesto base, partiendo desde los supuestos que nosotros teníamos sobre la base de nuestra experiencia en la construcción de los hoteles en Cabo Rojo y cuánto podía costar más o menos el kilómetro de pista. Ahora, la misma licitación establecía que cualquier participante podía licitar por debajo de un 5% del presupuesto base
como tope, como piso, vamos a decirlo de esa manera, no menos de ahí, para evitar lo que son las propuestas predatorias. O sea, que venga un licitador que es muy típico y se tira por debajo, como el 15, el 20% para que se le adjudique la obra. ¿Y qué es lo que ocurre después? A los 15 días se sienta con la empresa, con la entidad y dice, bueno, a mí no me dan los números. Después que el contrato está firmado. Señores, y eso es usual en en muchas de las licitaciones en la República Dominicana. Y pusimos un presupuesto, un techo de hasta un 10%, para que también se pudiera, en base a nuestros presupuestos y en base a lo que nosotros entendíamos que podía estar pasando, para que la propuesta no excediera del 10%. Todo aquel que hiciera esa propuesta entre 5 por debajo y 10 por encima, no quedaba descalificado. Entonces, esas condiciones las tenían todas las empresas. O sea, no fue que a la empresa Acciona nosotros le reconocimos un 8 después, no. Todas las empresas que participaron tenían las mismas condiciones. Entonces, ¿qué ocurrió? 7 consorcios o 7 empresas participan en la licitación, de las cuales 6 eran empresas consorciadas. Una sola empresa vino sola, que es la empresa Acciona. O sea, que eran 2 propuestas. Eran 2 propuestas, propuesta técnica y propuesta económica. Se depositan al mismo tiempo. Importante, la propuesta técnica y la económica. La económica queda sellada hasta tanto no se aperture cuando ya se haya evaluado la propuesta técnica. O sea, que nadie conoce. Esa es la que más importa. Correcto, nadie conoce cuál es la propuesta económica sellada. Se ve la técnica primero. Solamente la técnica. Se abre la propuesta técnica. De los 7 participantes, el pliego establecía que para tú poder pasar a la propuesta económica o la apertura del sobre B, tú tenías que sacar un mínimo de un 56% de 70%. Okay. El que no sacara 56% no tenía el derecho a pasar a la segunda fase, simplemente quedaba descalificado. ¿Cuántas pasaron? De las 7 que participaron, pasaron 3 empresas. 3 empresas. La empresa Acciona, un consorcio conformado por 2 empresas locales importantes. Remis fue la tercera. ¿La de Manuel Estrella? Manuel Estrella y Alba Sánchez. No, Alba Sánchez no pasó. Alba no pasó a la segunda. Fue Manuel Estrella y Mícalo Bermúdez, un consorcio conformado por ellos 2. Y el tercera fue Consorcio Remix, empresa, que es una empresa muy reconocida. De muchos años, de una gran experiencia. Muchos años. Correcto, de muchos años. Entonces, la valoración técnica, que es importante también aclarar aquí, el panel de peritos que tomó esa decisión no fue el Fideicomiso Propedernales, importante. Estaba conformado por un perito del Ministerio de Obras Públicas, un perito del Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, como organismo competente del sector aeroportuario, un perito del Departamento Aeroportuario, un perito del MIVEP y un perito que se le solicitó a la Oficina Nacional de ONESBIE, que es la que maneja los evaluación temas. Sísmica. Exactamente, evaluación sísmica. Correcto. ¿Por qué nosotros hicimos eso? Eso fue una solicitud nuestra del Fideicomiso. Porque debido a las especificaciones y a la especialidad de esa obra, nosotros queríamos reforzarnos de peritos que tuviesen la mayor nivel de capacidades y que estuvieran vinculados con los entes que tienen que ver con este tipo de obra. O sea, que no fue el Fideicomiso Propedernales que llevó a cabo una adjudicación, no fue Sigmund Freud que participó de peritos, ni los peritos sino que nosotros hicimos ese pool de peritos para eso. Entonces, esos peritos dieron la valoración. De 70 puntos que tenía la propuesta técnica, la empresa Acciona sacó 67.5. Diablo. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, y ahí están todos 67.5. ¿Cuánto sacó Manuel? Eso es perfecto. 62. Creo que fue por 2 puntos la diferencia. No, te explico al final. Te explico al final cuando se suman. Ahí es que está. Entonces, 67.5 saca Acciona. Y ahí está la valoración que es pública. Pueden acceder a la página web en la cual se estableció. Es una empresa que ha hecho más de 15 aeropuertos en toda parte del mundo. La experiencia técnica no estaba más que demostrada. Tanto la experiencia general, que se divida, como experiencia específica. La segunda sacó un 62. Pero antes, un paréntesis, porque es como si te hubieran a dar un examen y tú te sabes toda la respuesta. O sea, ¿cómo ustedes manejan la discreción para que el pliego de condiciones no se filtre a las empresas oferentes? Mira, lo primero, José, importante también, que bueno tú me haces esa pregunta. El pliego de condiciones de esa licitación, nosotros lo pusimos en manos, tanto del DIDAC como el Departamento Aeroportuario, como son los 2 entes que regulan el sector aeroportuario de la República Dominicana. Nosotros quisimos que ellos prepararan el pliego. Socializarlo con ellos. Evidentemente son los que tienen las experiencias. Ese pliego, entonces, muchos meses duramos trabajando ese pliego. Nosotros tuvimos inclusive vamos a decir, yo voy a decir el tema, ¿cómo lo diría? La delicadeza, no ni siquiera la delicadeza, la sensibilidad de no poner un pliego
que tuviera unas especificaciones técnicas tan altas que imposibilitara la participación de las empresas locales. Nosotros buscando que las empresas locales pudiesen participar, pudiesen competir, establecimos exigencias técnicas, las mínimas que según los técnicos podían ponerse en una licitación de esa manera. Entonces, en vez de pedir, por ejemplo, experiencia en la construcción de 6 aeropuertos, 5 aeropuertos, pusimos 2. ¿Para qué? Viendo en el escenario cuáles empresas dominicanas podían participar, así como cuáles empresas dominicanas consorciadas con otras empresas internacionales, de igual manera podían hacerlo. Quedaban fuera de antemano porque las empresas locales no tienen esa expertise de construcción de aeropuertos, más bien de remodelación. Lo aterrizan, claro, se pueden todas las empresas se pueden consociar. Como muchos lo hicieron. Como muchos hicieron consorcio. Claro, incluso se tercerizan. Claro. Y lo que decía fue que, y lo que decía es que inclusive las especificaciones no fueron tan altas y tan exigentes para permitir eso mismo. Porque si nosotros poníamos, por ejemplo, empresas que tuvieran experiencia en construcción mínimo de aeropuertos, ya no había ninguna empresa dominicana, porque aquí no hay de aeropuertos. Ahora yo pregunto, Sigmund, y disculpa que te haga esta pequeña interrupción. Pero antes de que tú le preguntes, ¿se garantiza de que esa infiltración a los de esa información clave para ganar ese sobre A no se le filtre a los oferentes? No, claro, es parte de, evidentemente, de los rigores que tenemos que tener como entidad, en el cual ese pliego permanece realmente, solamente lo manejan los 2 peritos que redactan el pliego. Información vale dinero. Y luego entonces va al fideicomiso, el fideicomiso entonces lo sube y lo publica. O sea, se maneja de una manera, un protocolo del cual no pase en manos de terceros. Es así. Maestro, claro, eso no es blindado. Maestro, porque siempre está el factor quería humano preguntarle a Sigmund Freund, que es el director del fideicomiso, ¿verdad?, de Pedernales, Cabo Rojo. Esta empresa Acciona, que usted ha dicho que tiene una gran experiencia en la construcción de este tipo de obras, pero también esta empresa ha sido cuestionada, ha sido investigada y ha sido multada en diferentes países. Por ejemplo, en México, con 2.5 millones de dólares, en Perú en el 17, en Bolivia en el 19, en España en el 18, con más de 29 millones de dólares, en Brasil en el 16, con más de 20 millones de dólares. Es una empresa que tiene problemas porque supuestamente paga sobornos para poder lograr las obras que ha conseguido en algunos países. ¿Por qué esa empresa es la seleccionada entonces por el fideicomiso o por las personas que participaron de esta licitación para construir antes de llegar ahí, porque yo no quiero dejar el proceso inconcluso? Yo te voy a responder de allí, pero yo no quiero dejar el proceso inconcluso. ¿Por qué arriesgarse? Que yo iba por esa línea. Pero antes de ahí, exacto. ¿Por qué arriesgarse? No dejemos el proceso inconcluso. Termino con el proceso. La propuesta técnica, porque es importante, porque se ha hablado el tema de que la propuesta fue de 300 millones y por eso se la adjudicaron por encima. O sea, tenemos que dejar claro lo siguiente. Esa propuesta técnica, ya dije, participaron, esos 3 empresas pasaron al sobre B. 67.5, 62 puntos el segundo y 56 el tercero. ¿Y en la económica? Cuando entonces se abre la propuesta económica, que la propuesta económica tiene una valoración de 30%. Puntos. ¿Y cómo se le dan los puntos? El que haga la propuesta más baja es que mayor puntuación se le da, y el que haga la propuesta más alta es el que menor puntuación se le da. ¿Cómo sucedió ahí? Entonces, ¿qué ocurre? Entre ellas 3. Correcto. Se abren los 3, el consorcio conformado por las empresas de Santiago es la que hace la propuesta más baja. Estrella. Creo que un 4% por debajo, un 3% por debajo. Es la que saca mayor puntuación entonces en el sobre económico. Si no me equivoco, saca un 28, 29, no recuerdo bien exactamente la puntuación, de 30. Remix va segundo, que hace una propuesta como un 1% por encima del presupuesto base, saca cerca de 27, 26 puntos. Y entonces Acciona, que es la que hace una propuesta de 8% por encima del presupuesto base, es la que menor puntuación saca. ¿Cuánto saca? Creo que fuera 22 o 23. Okay. ¿Qué ocurre? Ahí no termina. Se suman entonces la puntuación del sobre técnico, que tiene un 70%, con el B, el sobre económico. Acciona sacó 23. No recuerdo bien, puede ser 23 o 24. En la parte económica. En la económica. Sí, porque estoy sumando por debajo de las 2 anteriores. Exacto, en la parte económica. Estaba por debajo de las 2 anteriores. Correcto. Está por debajo, ¿cuánto fue? El que menos. ¿El global cuánto fue? Entonces, cuando se suman las 2 puntuaciones, el global de lo técnico y lo sobre, Acciona gana la licitación por 2 puntos por encima, tú mencionabas, por encima del grupo de Santiago. ¿Por qué? Porque evidentemente el peso
de la propuesta económica, al haberle llevado 5 puntos en la propuesta económica, entonces hace que termine siendo adjudicado. Pero es importante, señores, que... Sí, la técnica, 5 en la técnica. El mejor ejemplo, señores, de que esa licitación tuvo todos los rigores técnicos y todos los niveles de transparencia es que ninguna de las empresas impugnó. O sea, el Grupo de Santiago no impugnó. Pero ninguna de las empresas impugnó. Pero los cuestionamientos a la empresa. Pero esa la pregunta que yo hice. Sigmund, todo el peritaje, las evaluaciones técnicas, lo mata el historial delictivo que tiene esa empresa en los mercados internacionales y en un gobierno, que es lo que nos llama a nosotros precisamente la atención, donde el tema de esto cuesta más, esto cuesta menos, protegeremos. En términos de que han sido sancionados, claro, definitivamente. Han pagado multados, sí, han pagado millones de dólares. Vámonos con esta parte. En Tamaulipas, por ejemplo. Vámonos con esta parte. Mira, esto es para aterrizarlo ahí, Simo, y deja que tú desarrolles. Nos llama nosotros poderosísimamente la atención. Fíjate que fue una competencia prácticamente cerrada. O sea, tú no estás hablando que fue una compañía que puso Pedro, que está improvisando ingeniería. No, Manuel Estrella es un constructor de gran escala y de mucho respeto en el país. ¿Qué pasa con esa referencia? Entonces, ¿por qué el gobierno dominicano, Punta Catalina, indistintamente de todo ese peritaje, se arriesga su prestigio a contratar con una empresa cuestionada en los mercados internacionales con 321 millones de pesos por encima? No. Vuelvo y repito, es importante que eso no se quede en el aire. Ningún 321 millones de pesos por encima. La licitación estaba establecida, que tú ponías un techo y un piso. Claro. Señores. Pero yo hablo del número. No, pero es importante aclarar eso. Tengo que marcar la diferencia. Porque lo que no quiero que quede en el aire como que nosotros... Porque Estrella iba a hacer lo mismo con menos dinero. O Estrella iba a hacer un disparate. Importante. Pero es que la licitación lo permitía. Señores, pero la licitación... Señores, pero es que lo... Uno tiene que ver con eso. Allí, los ejemplos están ahí. Circunvalación de Asua. ¿Cuánto empezó? ¿Cuánto terminó? Circunvalación de Baní. Señores, es una práctica muy común. Sí, es verdad. Pero muy común. Ganar las licitaciones con precios, con propuestas predatorias para lo único que queda equilibrio. Lo que quiero aclarar aquí. Lo único que queda pendiente. Lo que queda aquí el historial de las multas. Entonces, señores, una pregunta. Vamos a esto. Nosotros como Fideicomiso Pro Pedernales, ¿qué tenemos nosotros el deber de hacer? El deber de verificar si todas las empresas que participaron en la licitación, si alguna tenía algún aspecto que lo inhabilitara a participar en una licitación. ¿Correcto? Primero, verificar si su registro de proveedor del Estado está activo, si tiene alguna sanción que lo inhabilite a participar en procesos en la República Dominicana. Aunque haya sido sancionado fuera. Pero es que nosotros no somos periodistas de investigación, señores. Que de eso no se puede hablar muy alto. Nosotros no, que eso no puede hablar. No, porque claro. Por Odebrecht. Odebrecht la que ha hecho todas. Pero pagó. No, y además hizo todas las obras. O sea, Odebrecht puede volver a licitar aquí. No, ya no. Pero antes que a los consorciados lo dejaron fuera. Sin problema. Lo dejaron fuera, pero no era porque no tuviera problema, porque se supone que tenía que responder igual que como respondió la FEMA. Porque la consorciado. No, en Punta Catalina pasó algo parecido. El consorciado dice que puede decir, mira, fulano también tuvo problemas porque lo tuvo. No puede entrar ahí. Entonces, Manuel. Entonces, nosotros hicimos toda esa validación. Nosotros no podemos, como ente, descalificar a una empresa que tiene, primero, que hace una propuesta técnica, o sea, que cumple con las robusta, que cumple con las reglas, que cumple con todas las especificaciones, porque en un periódico o una investigación de México o de Bolivia. O sea, no importa la barbaridad que haya hecho. Que no importa la barbaridad, es que nosotros no somos. Oye, Pedro. Pero es que no puede calificar una empresa por eso. Cerró empresa. Y condenó. Pero es el asunto de ley, no puede descalificar. No puede descalificar. Maestro, yo tengo una observación. Es que si es por cuestionamiento ninguna puede. No, espera. Pero las de aquí tienen problemas también. Vamos a sacar esa pared con 20 pesos y Acciona la hace con 1,000 pesos. Vamos a sacarla toda. Pero Nayib, yo te acabo de explicar
Pero te acabo de explicar la valoración, cómo se hace de la propuesta. No querramos tomar, y dice, como dice Consuelo, ninguna de las empresas. Señores, tengo que poner un punto. Tenemos que terminar. Es importante lo siguiente. Entonces, señores, mire, yo no vine aquí a defender a Acciones ni a ninguna empresa. Yo vine a defender aquí mi proceso. Mi proceso. Y el proceso está revestido de todas las garantías de la ley. Y la muestra de eso es que no solamente todos los técnicos que participaron, la muestra de eso es que ninguna empresa impugnó. Y yo lo defiendo aquí y en cualquier parte del mundo, que ese proceso se llevó conforme a la ley. Que la empresa pueda tener situaciones en otras partes del mundo. Ahora, en República Dominicana, conforme a la Dirección General de Compras, conforme a todos los compliance que nosotros verificamos, la misma no tenía ningún impedimento para participar en esa pues gracias. Entonces, simplemente. Ya esperamos las noticias de esta tarde, entonces. Gracias. Cambio fue.